Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 11 de competitividad y competencia. Veíamos en la sesión pasada lo que era la percepción o awarenesses, como se dice en inglés. Y bueno, pues hoy nos toca un tema que a muchos de ustedes quizá no les guste. Voy a tratar de que sea ameno. La relación de las matemáticas, el uso de las matemáticas en la competitividad y en la competencia. ¿Y por qué no les gusta? Mucho tiene que ver con percepción. Las matemáticas es una materia muy difícil de impartir, muy difícil para enseñar. Y usualmente, mucho de lo que a nosotros nos gusta hoy, nos gustó desde muy al principio de nuestra vida, y nos gustó porque alguien nos lo explicaba muy bien, le entendíamos perfectamente, además de las habilidades que teníamos ya nosotros mismos pues, para poder desarrollarnos en alguna materia o en algún tema. Bueno, las matemáticas, la mayor parte de las personas no les gustan y son necesarias. Las usamos en menor grado o en mayor grado otros todos los días. En mi caso, como ingeniero, llevé de 9 semestres de carrera, 7 de matemáticas, más tomando en cuenta las materias como estructuras, física, etcétera, pues todo en mi carrera era matemáticas. Para terminar, sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Mucho de ese conocimiento técnico de las matemáticas que me fue dado en la carrera, pues es desperdiciado porque no lo utilicé en la vida profesional o lo utilicé muy poco. ¿Pero qué nos deja? Nos deja un pensamiento sistémico, metódico, lógico, para ordenar las cosas, para arreglar situaciones, incluso en situaciones en donde los números no tienen absolutamente nada que ver. Así pues, tenemos que entender un poco de las matemáticas que se usan en el campo de la mercadotecnia, aunque muchos también entran a estudiar mercadotecnia porque creen o están convencidos de que ahí no habrá matemáticas. Nada más alejado de la realidad. ¿Por qué nada más alejado de la realidad? Porque las matemáticas se usan casi en todas las materias. Entonces, vamos a entrar a tema y vamos a ver un poquito del uso de las matemáticas en la competitividad. De hecho, pues todos son números. Cuando vemos índices de competitividad, pues son índices numéricos. Las matemáticas se encuentran en todas las ciencias y con mayor razón en la tecnología. El mercadólogo debe tener una profunda base matemática para entender claramente diferentes conceptos de marketing. Por ejemplo, algo de lo más común es el market penetration o penetración del mercado, que de una manera práctica, no es la manera usual, una manera práctica, lo podemos calcular con el número de puntos de venta que existen para productos similares al nuestro en una determinada región y dividirlo, los números propios, los puntos de venta propios, y dividirlos entre el número total de puntos de venta que pudieran existir, que son potenciales dentro de una zona geográfica. Por ejemplo, si yo tengo 100 puntos de venta, ¿verdad? Y hay 10,000 posibles puntos de venta para mi producto, donde incluso está la competencia, quiere decir que mi penetración de mercado en ese entonces, en porcentaje, puede ser aproximadamente, o en este caso, pues del 10%. Eso ya me da una idea de qué penetración tengo, pero solamente significa la penetración en función de la visibilidad que tiene mi producto, de la exposición que tiene mi producto. No necesariamente significa que en la realidad tengo esa penetración. La penetración real sería con base en la facturación. ¿Cuánto facturamos? Bien. El otro concepto es el store penetration. ¿Cuánto vendo por tienda? Y entonces yo tomo la cantidad de dinero que vendo total, dividido entre mis números de puntos de venta, y así de esa manera puedo yo saber cuál es el porcentaje o cuánto vendo por tienda, cuál es la cantidad de ingresos que tengo por mis propios puntos de venta. ¿Para qué me sirve esto? Pues me sirve para que el vendedor se ponga alerta y si se encuentra por debajo del promedio que tiene la empresa, incremente su potencial de venta. Con estas dos simples ecuaciones, podemos manejar un equipo de ventas.
simplemente midiendo su market penetration y midiendo su store penetration. ¿Cómo podemos subir el porcentaje del market penetration? Pues teniendo más puntos de venta, generar nuevos puntos de venta, tener nuevos distribuidores, cosa que no es fácil, cosa que pues realmente es complicada. Pero ¿qué sucede si yo aumento mis puntos de venta? Al momento de aumentar mis puntos de venta, mi store penetration baja. Y entonces el siguiente trabajo es volver a recuperar el store penetration en el que se encontraba, y si se encontraba de por sí abajo del promedio, entonces tener que subir el volumen de venta en cada tienda. ¿Qué sucede cuando volvemos a subir el número de venta en cada tienda? Bueno, ya no pasa nada, excepto que ya no crece el market penetration. El market penetration difícilmente será 100%. ¿Sí? Ni siquiera empresas como Bimbo o Coca-Cola lo tienen, pero se acercan mucho. ¿Por qué no es posible? Porque imagínense poder surtir en todos los posibles tiendas de abarrotes, en todos los autoservicios, pues nuestros productos, ¿verdad? O que un producto pudiera estar en todos los puntos de venta posible. Bueno, físicamente no se puede, pero la marca sí, la visibilidad de la marca sí puede estar. Claro, hago la aclaración, muy difícilmente se llega al 100%, pero lo que se pretende en todo caso es tener la mayor cobertura con la mayor cantidad de venta posible, ¿verdad? En esa cobertura. Bien, ahora ya a partir de estas dos ecuaciones, un gerente de ventas puede medir la productividad de su equipo por región, por zona, incluso de manera individual y hasta por distribuidores que tienen varios puntos de venta. Esa es una de las implicaciones matemáticas que tiene la competitividad y la competencia. Nos va dando bases. La base de muchas profesiones son las matemáticas y en mercadotecnia no estamos alejados de ellos. Por ejemplo, la fijación de precios. La fijación de precios es un cálculo aritmético, es una suma de costos variables más costos fijos, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo la suma total de los costos y a partir de ello sacamos el costo total por producto, lo sacamos por unidad y con esta información podemos nosotros poner el margen que deseamos y a partir de él podemos fijar un precio. No son los únicos elementos que se toman en cuenta, también hay que tomar en cuenta pues, los descuentos, los diferentes precios que tenemos, ya sea por zona o por tipo de cliente. Todo eso pues requiere sentarse y hacer números. Obviamente los costos no los calcula el mercadólogo, nos los da finanzas. Pero en mi vida profesional pocas veces, muy pocas veces, he encontrado a mercadólogos que se involucran en la fijación de precios. Lo que normalmente sucede es que los vendedores llegan diciendo tal o cual compañía tiene un producto igual que el nuestro y lo ofrecen más barato. Siempre buscan un precio a la baja. No entienden que hay factores psicológicos que también teniendo un precio más alto lo vuelven más deseable o más apetecible, aunque sean productos similares. Entonces, es aquí donde el mercadólogo pues, se deja influenciar por el equipo de ventas y pues, pretende el precio más cómodo posible cuando no necesariamente es el mejor. En otros casos, en la mayoría, los vendedores ofrecen los productos que para ellos son más fáciles de vender y usualmente el producto que más fácilmente se vende no necesariamente es el que le deja la mejor utilidad a la empresa. Entonces, el gerente de ventas tiene que, en coordinación con mercadotecnia y con finanzas, encontrar cuál es la mezcla, el portafolio de productos que le van a dar la máxima rentabilidad a la empresa. Nuevamente hay que sentarse y hacer números y ver por el lado de finanzas cuál es el precio mínimo, donde ya no tenemos ni siquiera utilidad, siempre la tenemos que buscar, y buscar un precio que nos permita competir. Así de sencillo. Son decisiones mercadológicas y son decisiones importantes. Un precio mal puesto puede tirar al traste con un producto, o bien podemos tener utilidad, podemos tener ganancias, pero podríamos tener más subiendo unos cuantos pesos o unos cuantos centavos. Así pues, en la fijación de precios hay una implicación matemática. Sin ella no podríamos hacer, por ejemplo, investigación de mercados. Hay dos expresiones que se utilizan usualmente en la investigación de mercados.
una para universo finito y otra para universo infinito. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, pues uno simple y sencillamente se usa cuando el universo, la muestra que estamos tomando, pues es menor a 100,000 personas. Aquí le llamamos, o le llaman los especialistas, universo finito, porque está limitado. Cuando son más de 100,000 personas, se usa una segunda expresión que es más cómoda de usar y es la que usualmente se utiliza en investigación de mercados, que es el cálculo, ¿verdad? Para el tamaño de la muestra, para determinar el tamaño de la muestra, se usa un cálculo con universo infinito. Bueno, son unas expresiones matemáticas donde ya hay tablas. La función del mercadólogo no es descubrir las fórmulas o deducir las fórmulas o las ecuaciones, sino más bien su función es saber utilizar esa herramienta y más que todo saber interpretar los resultados. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir ese dato? Ahí utilizamos medias, varianzas, desviación estándar. Tenemos que entender en qué consiste ese concepto para poder saber si estamos bien o mal. Si no, simplemente veríamos números y no lo entenderíamos. Determinar el market share o share of market. ¿Cuál es nuestra real participación? Aquí estamos viendo una gráfica de Google de hace un poquito de tiempo, perdón, de buscadores, y encontramos que Google tiene casi el 60%. Es líder en el mercado como buscador. Después vemos que Yahoo, en segundo lugar, tiene apenas el 21-22%. ¿Sí? No, es la tercera parte de uso como buscador comparado con lo que tiene Google. Posteriormente sigue Microsoft con su Bing, que no llega al 10%, AOL, America Online, y finalmente Ask, que es más usado en otros países que en México. Bueno, esta es una muestra de lo que el mercadólogo tiene que saber interpretar. El mercadólogo difícilmente tiene acceso a toda esta información, pero esta información se logra a través o de la cámara en la que participamos o se logra a través de una investigación de mercados. Cuando nos presentan este resultado, pues nosotros debemos de saberlo interpretar. Pronosticar ventas. Aquí tenemos unas gráficas de ventas donde se están comparando diferentes años. Obviamente la gráfica que va en la línea inferior pues son años más anteriores y conforme van pasando los años pues se va viendo un crecimiento en las ventas. En las dos líneas superiores tenemos una de color amarillo que representa la venta real y una de color azul más claro que nos representa el presupuesto. Tenemos que ir comparando lo que se va logrando contra lo que se planeó y podemos ver que hay algunos desfasamientos, que de pronto empezamos bajo, se aprietan las tuercas, ¿verdad? Se le jalan las orejas a algún gerente y este a su vez se lo traslada a su cuerpo de ventas y entonces ¿qué sucede? ¡Pum! Las ventas suben. ¿Qué sucede en los siguientes meses? Pues bajan. ¿Qué me implica esta gráfica, por ejemplo? Me está indicando que saturaron la red de distribución y como estaba saturada, el siguiente mes la venta fue poca, pero sigue siendo ascendente. Una vez que se aclara y se explica lo que está pasando, nos ponemos a trabajar diariamente y entonces vemos que a partir de ese valle, esa caída, por ahí del mes de abril, las ventas comienzan a subir de manera constante, incluso por arriba del presupuesto. Dirán, bueno, está mal hecho el presupuesto. No, hubo una mala labor gerencial, pero se corrigió inmediatamente en el primer trimestre. Y a partir de ahí las ventas van ascendentes. Hay una caída en la venta real en los meses de octubre o noviembre que estaba pronosticada en el mes de agosto. ¿Qué sucedió? Pues los meses anteriores el equipo de ventas se puso a trabajar para hacerlo menos fuerte esa caída y como habían empezado el año abajo del presupuesto, la venta acumulada tenía que superar el presupuesto. Como podemos ver aquí, al final quedaron cumpliendo el presupuesto. ¿Cómo lo sé? Bueno, simplemente con ver las gráficas, con entender los datos de las gráficas. No viene toda la información completa ahí porque pues no cabría en la diapositiva, yo la eliminé, pero conozco la información de esta gráfica. Pronosticar tendencias. ¿Qué es una tendencia? Yo con los datos históricos que tengo sobre una situación o un producto, puedo ver cómo va mi producto. El pronosticar tendencias es un ejercicio matemático, lo podemos hacer incluso en Excel. ¿Sí? Excel nos ayuda a hacerlo, no tenemos ni siquiera que tener gran ciencia. Acumulamos los datos históricos de un producto
y nos va a dar una línea, y esa línea me va a indicar a mí cuál es mi tendencia. En este caso vemos que es una tendencia favorable, las ventas tienden a subir. No porque aparezca matemáticamente que tienden a subir, se van a dar así. Lo único que tenemos que hacer es no aflojar el paso, seguir haciendo lo que se está haciendo porque estamos viendo que nos da buen resultado. Si la línea tendiera más hacia la horizontal, pues debería yo de preocuparme porque entonces no refleja un crecimiento para el futuro. Peor aún, si la línea se tiende hacia abajo. Entonces tenemos que tomar medidas porque la tendencia es a seguir cayendo. Entonces, pronosticar tendencias me servirá para poder yo hacer ajustes inmediatos tanto en mis planes de mercadotecnia como en mis planes de venta. Ser gerente no es fácil, ¿sí? La mayor parte de las personas piensan que es sentarse, asistir a juntas y perder el tiempo, dar órdenes. No, hay que hacer este tipo de análisis. Los gerentes de venta no lo hacen, simplemente checan que vayan cumpliendo el presupuesto y se desentienden. En el momento que nos tomamos un tiempo para sentarnos, para pensar, ¿verdad? Y analizar este tipo de información que normalmente debe proporcionar mercadotecnia, porque mercadotecnia tiene acceso a esta información, pues entre más información tengamos, entre mejor presentada esté la información, en donde en una sola hoja podamos ver todos los resultados, es mejor la toma de decisiones. Aquí tenemos lo de una compañía mexicana, los datos de un año de una compañía mexicana, los volúmenes están en miles de pesos, y tenemos que aquí podemos ver que hay varias oficinas regionales, y vamos viendo las ventas del último semestre. El último semestre viene de julio a diciembre, vemos las ventas acumuladas, vemos cuál es el promedio mensual, anual, el promedio semestral y el promedio trimestral. ¿Por qué se analiza así? Bueno, si yo tengo mi promedio semestral y tengo mi promedio anual, mi promedio semestral debe de ser superior a mi promedio anual, porque me indicaría que mis ventas están subiendo. Si tengo mi promedio trimestral, debe de ser superior al promedio semestral, porque de esa manera me indica que mis ventas están subiendo. Aquí están por regiones, por oficinas, por divisiones de venta, pero también lo puedo tener individualmente por vendedor. Puedo ver si un vendedor tiene una tendencia a la baja, a la alza o está estable. No es lo único que tenemos que analizar, también hay situaciones de mercado, situaciones de estacionalidad. Por ejemplo, si yo vendo árboles de Navidad, pues mi venta más fuerte va a ser a final de año, y entonces cuando yo estoy revisando a final de año, aparentaría que mi tendencia está a la alza y empezaría yo muy bajo el siguiente año. ¿Por qué? Pues porque no se venden árboles de Navidad en diciembre ni en enero, se venden por ahí de octubre o noviembre. Entonces, no solamente es este dato, tengo que combinarlo con una serie de información para tomar una decisión precisa. Y tenemos un porcentaje de participación aquí, en este caso por oficina regional, y tenemos también cómo vamos contra el presupuesto, si lo vamos o no cumpliendo, cómo va el presupuesto acumulado contra la venta acumulada. Podemos tener meses muy malos, pero con meses muy buenos compensamos lo que se perdió. Siempre tenemos que lograr lo que se planeó, si no, se planeó mal o bien se ejecutó mal. Muchos de los planes fallan por la ejecución más que por la planeación. Interpretar estado de resultados en las juntas con la dirección general, ¿verdad? Cuando vienen las revisiones, que en algunas empresas son mensuales, en otras son trimestrales, en otras son cuatrimestrales, ¿sí? Nos presentan los estados de resultados, cómo vamos al momento con el año pasado y contra el presupuesto. Si no entendemos los principios básicos de la contabilidad, sumar y restar, pues no entenderíamos esto. Y así, mientras nosotros nos involucremos con las demás materias que tienen relación con contabilidad en este caso, pues entenderemos si la empresa va bien o va mal. Pues sabremos la diferencia entre un estado de resultados y un balance, y sabemos si vamos bien o vamos mal. Es una manera inmediata de ver las tripas, digo yo, los estados financieros de la empresa, y poder tomar una acción para mejorarlos, ¿verdad? Para sostenerlos si es que van bien, nunca para bajarlos, definitivamente.
ajustar precios. Aquí estamos viendo unos precios de mercado y unas composiciones con unas tendencias en la parte inferior de un tipo de situación, pues están estables, aunque suben y bajan, al final quedan estables. En la parte superior estamos dándonos cuenta que los precios de una determinada marca o un producto se están yendo al alza. Entonces yo tengo que tomar una decisión con respecto a eso, tengo que mantener, ¿verdad?, la distancia que yo tenía con mis competidores para no perder utilidades. Y pues vemos que los precios suben y bajan constantemente. Puede ser por escasez, puede ser por tipo de cambio, puede ser por promociones, por competencia, en fin. Esta información me la da el sistema de información de la mercadotecnia, que algunos de ustedes ya lo han de haber visto en alguna otra materia. Todo esto que estamos viendo fortalece nuestra competitividad. Entre mejor la manejemos, mejores resultados podemos dar, pero sobre todo mejores toma de decisiones podemos hacer. Los números los maneja siempre finanzas, ellos nos los proporcionan, pero si yo no sé interpretarlos, si yo no sé qué me están diciendo esos datos, estoy perdido. Además, también debo de saber qué información le debo de pedir a finanzas para poder actuar en consecuencia. Entonces, sí es necesario tener un conocimiento sólido de matemáticas muy simples, tampoco es nada del otro mundo, nada que Excel no nos pueda resolver, ¿sí? Hay que meter ese Excel, hay que ver qué puede hacer Excel. Y si yo no soy hábil, debo de tener en mi equipo gente que lo sea y que me lo pueda explicar y que me los pueda explicar tan claramente para que yo lo pueda entender y que además se lo pueda trasladar pues, a una dirección general. Por eso es importante que ustedes, si no les gustan los números, hagan un esfuerzo por entenderlos, porque se van a usar. Y entre más alto sea el nivel en el organigrama, más van a hacer uso de esta información que yo les estoy mostrando en este momento. Calcular el punto de equilibrio, que es básico. En alguna reunión estaba yo con la dirección general en una junta de dirección, y entonces el director le pregunta al financiero, ¿cuál es el punto de equilibrio? Íbamos a sacar un nuevo producto. Y el financiero dijo, no lo sé. Carreto no nos ha dicho cuánto piensa vender. ¿Sí? Obviamente ya se lo había dicho, pero el señor se recargó en mí. Y entonces saqué yo mis números de venta. Yo ya había calculado mi propio punto de equilibrio y los puntos de equilibrio no coincidían. Él llevaba más tiempo porque decía, no, yo los conozco. No van a vender tanto como dicen, ¿no? Nos vamos a tardar 6 meses o 7 meses más. Al final tuvimos razón. Y tuvimos razón porque teníamos proyectos en los que confiábamos en un alto porcentaje que se pudieran dar por las condiciones que estaban en el mercado, por los productos que ofrecíamos, por la forma en la que se había llevado a cabo el proyecto y que finalmente nos adelantó el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el punto donde las ventas son iguales a los costos totales. Así de simple. En ese punto la empresa no tiene pérdidas, pero tampoco tiene ganancias. Pero una vez que se supera ese punto, todo lo demás que ingresa a la empresa es utilidad. Yo debo de saber en una tienda, por ejemplo, cuánto debo de vender al día si es pequeña, o a la semana o al mes, para saber si estoy ganando o estoy perdiendo, cuánto es lo mínimo que tengo que vender. Si tengo una miscelánea, pues a lo mejor lo mínimo que yo tengo que vender son 500 pesos. Estoy imaginando, me estoy diciendo una cantidad al azar. Entonces, si mi pequeña miscelánea vende 600 pesos diarios, ¿verdad? Pues entonces yo voy a tener algo así, como 15,000 pesos al mes, cosa nada despreciable para un pequeño negocio. Pero ¿qué sucede si cierro el domingo? Si cierro el domingo dejan de ingresar esos 600 pesos. Si cierro los sábados más temprano, pues voy a perder 300 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder descansar el domingo y para no tener que abrir todo el sábado? Incrementar mi venta en la semana. Pero, ¿cómo lo hago? Ahí entra la mercadotecnia. ¿Qué tengo que hacer para que las personas lleguen a mi tienda y puedan comprarme diario? O bien, necesito 600 pesos diarios y si no los estoy consiguiendo, abriré sábados y domingos. Conozco el caso de un señor Trini. El señor se llama Trinidad. Y tenía un pequeño estanquillo, una pequeña tienda de abarrotes en la colonia. Era un señor, tenía
unos hijos pequeños y nosotros cada vez que jugábamos fútbol en la calle, en ese tiempo se podía hacer, no había problema, no había tantos autos, estoy hablando de la prehistoria efectivamente, íbamos con Don Trini y ya nos tenía preparados los refrescos muy fríos. Y ahí nos sentábamos afuera del estanquillo, pero Don Trini abría sábados y domingos, y abría en vacaciones, y abría en Semana Santa, y abría en Navidad. Siempre estaba abierta la tienda de Don Trini. Don Trini se volvió pues nuestro amigo, a veces nos fiaba, nunca le dejamos de pagar, porque era nuestro amigo, era el señor que nos consentía. ¿Por qué saco a colación a Don Trini? Porque un día llegó una señora que vendía quesadillas, sopes, para los que no son de México, nos están viendo desde fuera de otro, desde otro país, entren a Google y busquen en imágenes lo que es un sope o lo que es una quesadilla, es algo delicioso aquí en México. Y se ponía por las tardes, en las noches, pero pues la señora no tenía luz, estaba a plena calle. Y entonces Don Trini le dijo, oiga, venga aquí a un lado de mi tienda y pues usa la luz que está en la tienda misma, ¿no? La señora comenzó a hacerlo, ¿y qué creen que sucedió? Hubo una sinergia. La señora comenzó a vender más quesadillas y Don Trini comenzó a vender más refrescos. Más adelante, la señora creció un poquito el puesto, ¿verdad? Y se conectaba a la luz de Don Trini. A Don Trini le convenía porque tenía toda la gente ahí alrededor y además iban por quesadillas, iban por cigarros, iban por papas, y terminaba siendo eso una gran fiesta. Con el tiempo, la tienda de Don Trini creció, el lugar donde hacía las quesadillas y los sopes, la señora también creció y logró rentar un local justo al lado de Don Trini. Don Trini siguió creciendo, la señora de las quesadillas posteriormente se fue, no supimos a dónde, pero hoy en día la tienda de Don Trini es muy grande, sigue siendo una tienda de abarrotes muy organizada, sigue siendo la tienda de abarrotes de la zona donde yo vivía en aquel entonces. Pero Don Trini ya no trabaja, se la pasa de vacaciones con su esposa. Yo me acuerdo que cuando la señora hacía las quesadillas, los hijos de Don Trini llevaban los refrescos, los destapaban, recogían los platos sucios, en fin, hoy en día son los dueños de ese y de otras tiendas de abarrote en otros lugares. Y les va tan bien que pueden tener a su papá y a su mamá, ¿verdad?, de vacaciones. ¿Tiene que ver esto con los números? Sí. Por lo que yo les estaba diciendo, si yo necesito vender 600 pesos diarios, tengo que trabajar para vender 600 pesos diarios. Don Trini no estudió mercadotecnia, pero gracias a que sabía cuánto tenía que vender diariamente, hoy viaja por Europa, hoy se la pasa descansando, podemos decir que vive de sus rentas. Sus hijos, jóvenes, todos terminaron una carrera, pero nada les deja lo que les deja sus grandes tiendas de abarrotes. ¿Qué hicieron? Nunca tuvieron pena. Nunca dijo, ay no, pues yo estoy en la universidad, en la mejor universidad, yo estudio en el colegio de empresarios, ¿cómo voy a vender quesadillas o cómo voy a recoger platos? No, tenían una clara idea, tengo que vender tanto diario. Y en eso se concentraron. Las tiendas de los hijos de Don Trini siguen abiertas los sábados y los domingos. Ellos a veces ya no la tienen, pero sigue siendo un negocio familiar que es muy rentable, que es muy productivo. ¿Por qué? Porque conocían el punto de equilibrio, lo sabían. ¿Cómo lo sé? Porque un día Don Trini me dijo, tengo que vender 600 pesos diarios y no cierro hasta que no los consigo. Bueno, el señor así lo pensaba, yo no lo entendía en ese momento, hasta mucho después. Don Trini tenía razón y hoy es un hombre que puede disfrutar del producto de un trabajo diario y constante. Sus hijos también les enseñó a trabajar. Calcular el retorno de la inversión, si yo pongo un negocio, ¿en qué tiempo recupero todo lo que invertí? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta esto, entre más grande es el negocio, más tiempo me tardará en recuperar la inversión. Entre mayor inversión tenga, pues obviamente también el tiempo puede retrasarse. ¿Y por qué necesito saber en qué tiempo? Para saber si financieramente voy a poder sostenerlo. Hace unos días alguien conocido mío me dijo, quiero poner una agencia de viajes, pero necesito 150,000 pesos. Y yo le dije, ¿y con eso la abres?
Sí. ¿Y cuánto tiempo necesitas para captar clientes, tener los contactos en hoteles, en lugares turísticos? Dice, no, pues me llevo 6 meses, me dice, para tenerlo ya firme, bien establecido. Y yo le dije, ¿y esos 150,000 pesos dividido entre 6 meses te es suficiente para pagar rentas, para pagar quizá una secretaria, para pagar luz? Y entonces se me quedó viendo con unos ojos enormes y me dijo, ¿también eso tengo que calcular? ¿Sí? Él estaba considerando 150,000 pesos en el mobiliario que se iba a gastar en su agencia de viajes. Había pasado por alto otros factores. Se desanimó o lo desanimé y dije, no, no te preocupes, vamos a plantearlo de otra manera. Y ahorita estamos trabajando en cómo puede hacer posible su sueño, ¿sí? Con un lugar quizá más pequeño, con un local pequeño, trabajando más por internet y menos físicamente. Bueno, hay que saber cuánto tiempo va a retornar la inversión, análisis contables, las campañas publicitarias, que eso sí le gustan a los mercadólogos, cuánto me voy a gastar, en qué voy a invertir, cuántas veces voy a utilizar tal o cual medio y cuánto me va a costar. Aquí tengo una campaña para una empresa pequeñita, gastarse casi $500,000. No tiene las fechas, no dice durante qué temporada, no dice si es una introducción, una presentación o para mantenimiento de una campaña. Pero bueno, son algunos de los datos que ustedes como mercadólogos deben saber manejar. El inventario necesario para una tienda. ¿Cuánto debo de vender? ¿Se acuerdan las gráficas que vimos al principio de venta cuando dije saturaron la tienda, le vendieron más de lo que la tienda podía desplazar? Entonces la labor de mercadotecnia es agilizar ese desplazamiento, hacer la labor de push para sacar lo más pronto posible a través del consumidor el producto que hemos colocado en la tienda. Entonces, también tenemos que saber o tenemos que entender cómo manejar el inventario en un punto de venta. Nuevamente, las matemáticas. Y lo más usual, los porcentajes, saber calcular porcentajes. En mercadotecnia, por cuestiones de seguridad y en muchas otras áreas, no se manejan los números absolutos, se manejan porcentajes. Necesitamos crecer un 15%, hemos perdido el 5% en determinada zona, la competencia está creciendo un 15%, la inflación para este año será de 3%, 4%, en fin, todo es en porcentaje. Entonces debemos aprender a manejar porcentajes y con mucha tristeza les digo que me encuentro hoy en día en mi área profesional personas que no lo saben calcular. Algo tan sencillo como el IVA, no lo saben calcular. O cuando te dicen, oye, le vamos a vender a fulano 100,000 pesos, ya quedó un número redondo. Entonces, ¿a qué precio se lo vendiste? No, pues lo calculamos y quedó en 100, entonces hay que partir hacia atrás para ver cuál fue el precio base. Y no lo saben calcular. Así de simple. Hay que meterse un poquito, no hay que tenerle tanto miedo, porque además son de gran utilidad. Y una vez que le entendemos, hombre, se nos facilita el mundo. No tienen ustedes idea de las ventajas que es poder manejar la información matemática. Esto nos da una ventaja competitiva como profesionistas. Entre más entendamos a los números, mejor los manejemos, más rápido crecemos en nuestras empresas. La ventaja que yo tuve es que estudié ingeniería primero y pues no le tenía miedo a los números, ni a las estadísticas, ni a las proyecciones, porque las había aprendido a entender. Jamás me imaginé que en mi área de ingeniería llegó una empresa de ingeniería donde de pronto se abre una posibilidad en un área de ventas, ¿verdad? Y como yo entendía de los números y sabía de presentaciones de los mismos, pues se me nombra gerente de ventas y a partir de ahí, de 1984 a la fecha, sigo manejando áreas comerciales. Ahora como consultor, durante mucho tiempo, primero como gerente, después como director. Entonces, ¿qué me facilitó el crecimiento? El conocimiento y uso de las matemáticas. La matriz de la ventaja competitiva de Michael Porter se representa así. La ventaja competitiva consta de 3 factores. Liderazgo en costos bajos, 1, diferenciación, 2 y enfoque, 3. Aquí vemos 4 cuadrantes. Pero si son 3, es que los 2 cuadrantes de abajo es uno solo visto de diferentes formas. En la parte superior izquierda tenemos el liderazgo en costo y en el lado derecho el liderazgo en diferenciación. Pero lo podemos tener en 2 partes, uno para todo el mercado y otro
para un nicho o segmento de mercado. Esa parte de nicho o segmento de mercado es precisamente el enfoque, el tercer punto de la ventaja competitiva de Michael Porter. Entonces, si nosotros queremos ser líder en costo, para todo el mercado tenemos que ser líderes totales en costos. Pero si queremos ser líderes en diferenciación, el liderazgo debe ser total en todo el mercado en diferenciación. Pero si lo hacemos a través del enfoque, entonces lo hacemos por nichos. Por ejemplo, yo puedo tener unos mejores costos en determinadas zonas porque están más cerca de mi fábrica, por ejemplo. Implica que el transporte es mínimo y el costo también. Pero yo, sin embargo, tengo que mantener un precio a nivel nacional. Y entonces los lugares más cercanos a mis lugares de producción, pues van a tener un mejor costo que los que están más alejados. Pero como mantengo un mismo precio, en los lugares más cercanos obtengo mayor utilidad. Por lo tanto, debo de hacer una mejor y mayor labor de venta para poder sostener lo que dejamos de ganar en otras áreas. Así se explica. A cada uno de los 4 cuadrantes corresponde una situación competitiva concreta que demanda un enfoque estratégico específico. Los 4 tipos de industria son las industrias de volumen, las industrias especializadas, las fragmentadas y las industrias en estancamiento. Las industrias de volumen son aquellas en que las fuentes de diferenciación son pocas. Entonces, si no me puedo diferenciar, tengo que vender mucho para poder recuperar mi utilidad, para no perder en beneficios económicos. Pero en las que la ventaja competitiva procurada por un volumen superior es muy importante. Estas son generalmente las situaciones en las que se manifiestan efectos de experiencia, los efectos de tamaño, donde una elevada cuota relativa de mercado, ¿sí?, es un activo precioso o preciso. ¿A qué me refiero? Yo quiero tener liderazgo en costos totales, tengo que vender mucho volumen. Son industrias que nos tenemos que dedicar al volumen. Las industrias de especialización, sin embargo, se tienen que centrar en la diferenciación, tienen que ser líderes en diferenciación en todo el mercado. Son los 4 tipos de industria. Entonces yo primero que todo debo determinar en qué tipo de industria estoy, para saber cuál es la estrategia de mercadotecnia que debo seguir, en qué debo centrar mi atención. Entonces, las fuentes de diferenciación son numerosas en una industria de especialización. En la telefonía celular hay especialización, unos más especializados que otros. El líder absoluto y con mucho es la marca Samsung. En segundo lugar, bastante retirado de líder, es Apple. Y el tercer lugar se lo están peleando a muerte, ¿verdad? Hoy en día, Nokia, con sus procesadores o sus sistemas operativos de Microsoft, y BlackBerry, que trata de revivir, trata de recuperarse. De hecho, Nokia trata de recuperarse también, tuvo fuertes pérdidas. Entonces están peleando un tercer lugar muy importante en el mercado, pero es un tercer lugar que está alejado del segundo. ¿Qué pasa con los demás? Y si nosotros vemos los equipos de Samsung, de Apple, de Nokia y de BlackBerry, tecnológicamente son bastante diferentes. Aunque el resultado aparentemente es el mismo, tecnológicamente son diferentes. Unos tienen ventajas tecnológicas que otros no tienen. ¿Por qué Samsung entonces es el líder? Porque lo ha hecho mejor. Pero hay cosas donde las otras marcas lo superan y hay cosas donde Samsung sigue siendo el líder. ¿Cuál es la diferencia? Mercadotecnia. ¿Por qué Apple está en un segundo lugar tan pronto? Mercadotecnia. ¿Sí? Entonces, ahí la estrategia es diferenciación en todo el ámbito, en todo el mercado. En el siguiente recuadro tenemos el liderazgo enfocado en costos, ¿sí? Pero aquí tenemos que hacerlo entonces por nichos, porque no puedo ser líder en costos en todo el mercado, sobre todo cuando somos internacionales. Es muy difícil ser líder en costos internacional. Entonces, si soy una industria pequeña, fragmentada, mis fuentes de diferenciación en competidores son numerosas. La industria automotriz. Entonces yo tengo que tener un liderazgo en costos para poder tener rentabilidad y poder competir. Y ese entonces sería mi estrategia. Por zonas
buscar mi liderazgo en costos para fortalecer las zonas en donde no soy líder en costos. El liderazgo en costos es muy difícil de encontrar, pero si yo tengo costos que me permiten tener grandes utilidades, no importa tanto cómo lo está haciendo el otro. Lo importante es cuánto me está dejando en ese momento. No es independiente de la competencia, pero me hace menos daño. Entonces, cuando los competidores pequeños y numerosos pueden coexistir con rentabilidades muy diversas, la cuota de mercado no tiene ningún valor, cualquiera que sea su forma. Lo importante es tener costos lo suficientemente bajos que para que lo que vendemos nos permita tener la utilidad que la compañía necesita para seguir existiendo. La mayoría de los casos, la mejor estrategia consiste en ensayar la transformación, ensayar el transformar una actividad fragmentada en actividad de volumen o especializaciones, tratar de subir a los dos primeros cuadrantes, los cuadrantes que estaban arriba, ¿sí? O ser líder en costos global, o ser un total y absolutamente estar diferenciado con respecto a los demás. Eso me va a ayudar. Pero primero tengo que estar enfocado. Y el liderazgo enfocado en la diferenciación es cuando la empresa está en un estancamiento industrial. Al igual que en las actividades de volumen existen pocas maneras de diferenciarse, es muy complicado diferenciarse. Entonces, hay que buscar las actividades de volumen. La experiencia acumulada no constituye una ventaja competitiva. Al contrario, son a veces las recién llegadas las que, habiendo invertido recientemente, tienen las herramientas de producción más eficaces. Suena lógico. Si yo abro un negocio, pues lo voy a abrir con la tecnología más reciente que una empresa que abrió su negocio hace 50 años. Aunque se esté actualizando, no se puede actualizar día con día. La empresa que abre hoy, pues tiene los equipos más recientes que hay en el mercado. Y contra esos equipos, una empresa que ya tiene muchos años y que todavía no está en su proceso de modificación de equipos, podría verse en desventaja. Cuando la tecnología está disponible ampliamente, como en la siderurgia, en la industria siderúrgica y en la industria química básica, la competitividad va a depender más de la antigüedad de la inversión que el del tamaño de la empresa. Hay empresas que por sus situaciones requieren inversiones muy altas, tiene barreras de entrada muy altas. De hecho, en la industria siderúrgica, Mittal es una empresa de origen indio por la India, que es líder en el mercado y tiene inversiones por todo el mundo. Nunca se imaginarían, estoy seguro que nunca habían pensado que la industria siderúrgica pues está dominada por un grupo hindú. Así de grande es, así de fuertes son sus inversiones. Entonces, tratar de competirle a esa empresa, pues se requiere una gran cantidad de millones de dólares para poner una infraestructura que les pegue. No se puede modernizar tan rápidamente, pero es tal la barrera de entrada que les permite moverse con determinada libertad para poder tener utilidad en el mercado. Así pues, la ventaja competitiva, si se constata, la ley de la experiencia no tiene aplicación más que en las situaciones competitivas caracterizadas por actividades de volumen. Como se ha visto anteriormente, la empresa dispone de otros medios para tener una ventaja competitiva, esencialmente dotando a su producto de un elemento de diferenciación importante para el comprador personal o potencial, perdón. Fíjense que diferenciarse es muy complicado, es muy difícil. No es fácil diferenciarse, pero siempre las estrategias tienden a que busquemos la diferenciación, por mínima que sea. Y una vez que la obtenemos, mantenerla e incrementarla. Pero es muy difícil diferenciarse. Con la tecnología cada vez es más complicado, ¿sí?, podernos diferenciar. Yo puedo utilizar para mis grabaciones un equipo que me da excelente resultado. Y hay equipos que pueden costar 3 o 4 veces más, ¿verdad? Pero visualmente el resultado, o auditivamente, el resultado no se aprecia, ¿sí?, más que en los equipos, más que en los mismos aparatos. Decimos, mira, este tiene mayor fidelidad, este tiene mayor potencia, pero si la gente usa un volumen determinado, nunca notará la mayor potencia, no la necesita. Es como el iPod, que puede almacenar miles y miles de canciones cuando regularmente oímos 10 en todo el día.
De nada nos sirve tener miles, qué bueno que lo puede hacer cuando nosotros no somos capaces de escuchar toda la música que puede almacenar. Si las escucháramos durante 24 horas seguidas, pues a lo mejor nos llevaría meses poder terminar de escuchar todas las canciones que podríamos conservar. Entonces llega un punto en que la tecnología nos rebasa a tal grado que ya no hace diferencia. Y entonces de nada me sirve tener los equipos tecnológicamente más avanzados si el consumidor no lo percibe. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces nos queremos ir por la novedad, porque eso es lo que está de moda, porque eso es lo que se necesita, cuando el cliente no necesita eso. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Word para hacer cotizaciones, hacer reportes, y con PowerPoint. El Excel ahora lo uso muy poco, lo uso más que nada para darle alivio, para darle apoyo a las empresas donde doy pues la consultoría, pero lo uso mucho menos cuando antes era mi base para el trabajo. Cambio. Entonces, ¿yo necesito una computadora muy potente? No, necesito una computadora simple y sencillamente que me permita escribir en Word y utilizar PowerPoint. Pero bajo muchos videos que utilizo en mis conferencias, en los cursos, o que uso con mis consultores. Entonces necesito una computadora que me permita un acceso a internet tan rápido que pueda yo descargar los videos, ¿verdad?, de una manera rápida, o subirlos o trasladarlos cuando lo tengo que hacer. Entonces esos serían los parámetros que yo necesito para usar un computador. No necesito una pantalla enorme, no necesito bocinas de alta fidelidad, necesito rápido acceso a internet, una cantidad de memoria suficiente que me permita traer en mi propio equipo pues la información con la que usualmente me desenvuelvo. Entonces de nada me sirve tener un equipo con colores de ultra alta definición, etcétera, 4G, 4D, como dicen ahora. Entonces no lo necesito. Para cada consumidor hay una necesidad. Lo mismo, así como a mí, yo no necesito un equipo más potente, más poderoso, más que lo que necesito tener, pues así también sucede en la industria. A veces compramos los equipos porque están modernos, porque son están ahorita de moda, ¿verdad? Y a lo mejor no es necesario. Eso lo descubrió mi amigo que quiere poner su agencia de viajes. Él estaba pensando en mobiliario moderno, de lujo, etcétera. Pensaba en el usuario particular y nunca se había puesto a pensar en las empresas y en la zona donde él lo piensa poner. Hay muchas empresas que seguramente ya tienen su agencia de viajes, pero nunca está de más una nueva opción. Entonces no necesita muebles lujosos ni finos, ¿verdad? Necesita más bien poder dar el servicio, porque él tendría que acudir a las empresas a llevar los boletos, los pasajes de avión, hacer las reservaciones, mandarlas en línea, ni siquiera se tiene que presentar. Él no había pensado en eso y sus costos se reducen considerablemente. Como pueden ver ustedes, las implicaciones matemáticas que tiene el poder usar esta herramienta en la mercadotecnia son altas y son importantes. Muchas veces soñamos con tener la gran empresa, el gran escritorio, estar en una zona exclusiva, y eso es bonito. Y eso pues, nos hace sentir bien, nos hace sentir triunfadores, pero también nos hace sentir muy miserables cuando no lo podemos lograr. A veces, como Don Trini, hay que pensar en pequeño, hay que esforzarse varios años y al final del camino se tiene la recompensa. El señor Trini, Don Trini, que hace tiempo que no lo veo, le ha ido muy bien, y a sus hijos también aprendieron a trabajar sin saber, hacían mercadotecnia. Ese joint venture que hizo la tienda de abarrotes con la señora de los sopes y quesadillas hizo crecer a ambos. Después la señora siguió por su camino, le perdimos el rastro a la señora, pero Don Trini siguió creciendo. Tenía muy claro cuánto tenía que vender diariamente para ser rentable. Así como ustedes tienen que pensar cuánto necesitan ganar diariamente para vivir con comodidad. Hay que echarle números, no hay que temerle las matemáticas. Por mi parte, esto es todo por hoy. Espero no haberlos aburrido mucho, nada más lo necesario, pero que se les haya quedado alguna idea, alguna buena idea para crecer. Es por mi parte todo.
Nos vemos en la próxima sesión y ya saben lo que siempre les deseo. Sean felices. Hasta pronto.